Las citas bibliográficas en los trabajos académicos. Presentamos aquí un curso organizado por la Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, dentro del recorrido formativo online dirigido a estudiantes e investigadores. Mi nombre es Eleonora Rigoni y podéis escribir a mi correo electrónico para cualquier duda y recurrir a la versión PDF de este mismo curso para acceder cómodamente a los enlaces web indicados. Se trata de un breve curso introductorio para aclarar conceptos básicos, cuáles las citas, el plagio, las referencias bibliográficas y los estilos de citas. Para empezar, en la página web de la BUC, o sea, la Biblioteca de la Universidad Complutense, hay dos lugares bastante cómodos donde se encuentran varios materiales sobre los temas que trataremos hoy. Lo tenéis aquí listados. El primero está en la pestaña Servicios y el otro en el apartado Biblioguías. La primera pregunta es, ¿qué se cita? Se citan todos los documentos consultados y utilizados para la realización del trabajo. Estos pueden ser documentos impresos en todas sus formas, como monografías, capítulos o partes de monografía, publicaciones en serie, artículos de las publicaciones en serie, congresos, ponencias de congresos, tesis, imágenes, material cartográfico, patente, epígrafes de enciclopedias o diccionarios, legislación, normas, informes técnicos, música, fotografía. Pero también pueden ser documentos no publicados, o sea, inéditos, como trabajos de universidad, ponencia de congresos, tesis, informes técnicos, entrevistas o manuscritos. Por otro lado, tenemos documentos audiovisuales, como grabaciones sonoras, películas, vídeos, series de televisión, episodios de serie de televisión y vídeos de portales online como YouTube, por ejemplo. Y también tenemos documentos electrónicos que son cada vez más importantes en nuestro panorama y en ellos están incluidos mensajes electrónicos, boletines de noticias, publicaciones periódicas, bases de datos, programas informáticos, textos electrónicos, aplicaciones móviles, páginas web, apuntes de Moodle, entradas de blog o videoblog, lista de discusión, por ejemplo. He querido hacer esta larga lista de formatos para que os deis cuenta de lo variada que es la realidad bibliográfica existente. Y precisamente por este motivo es importante acordar con el tutor la forma de gestión de las fuentes y la presentación de la bibliografía. Desde la biblioteca recomendamos el uso de gestores bibliográficos que hacen esta tarea bastante más sencilla. De hecho, la Universidad Complutense ofrece algunos de ellos como Citavi, RefWorks, EndNote, Mendeley y Zotero. Y desde la biblioteca ofrecemos cursos organizados para su manejo, a los cuales os recomiendo tomar parte. La segunda pregunta es, ¿por qué se cita? Citamos por distintos motivos, para responder a diferentes exigencias según la finalidad de nuestro escrito y el ámbito en el que nos movemos. El nuestro principal es el ámbito académico y queremos demostrar que hemos realizado el trabajo correctamente y nos hemos documentado adecuadamente. Pero siempre también existe el ámbito comunicativo, o sea, permitir al lector seguir el recorrido de mi razonamiento. También el ámbito de la documentación, o sea, dar solidez y veracidad a mis afirmaciones. Pero también nos movemos constantemente en el ámbito científico, permitiendo al siguiente investigador seguir con la investigación desde el punto en el que hemos dejado. Y, por supuesto, nos movemos en el ámbito legislativo, que es reconocer el trabajo ajeno, respetando los derechos de autor, evitando el plagio. Pero también existe un ámbito laboral y comercial, porque si nuestro trabajo llega a publicarse, incluso podemos llegar a influir en los indicadores bibliométricos. Existen malas prácticas en el uso de las citas y tienen que ver con la honestidad y el rigor científico. Así que incluir referencias bibliográficas de obras que no se ha consultado es muy grave, pero también citarlas a lo largo del texto sin que aparezcan correctamente en la bibliografía final es muy inadecuado. Habría que evitar la consulta de páginas web de contenido enciclopédico como la Wikipedia y recordar que el TFG, el TFM no son únicamente una suma de citas, de referencias bibliográficas, sino que nos apoyamos en ellas para manifestar nuestro razonamiento y nuestra propia producción intelectual. Además, tenemos que tener cuidado con algunos aspectos. Las citas bibliográficas no son notas explicativas al pie de página y las citas no deben interferir en la lectura del texto. No mentimos, aunque sea de forma involuntaria, y para evitarlo tenemos que hacer una revisión acurada de nuestro trabajo. Respetamos los derechos de autor, o sea, reconocemos a los autores ajenos su responsabilidad intelectual.
Y finalmente, como ya hemos dicho, tenemos que mencionar todos los trabajos utilizados para la realización de nuestro trabajo. Y así llegamos a otro concepto muy importante que ya hemos citado. ¿Qué es el plagio? El plagio es presentar el trabajo ajeno como propio. Y lo realizamos incluso de forma involuntaria, incluyendo frases, párrafos o ideas de otros autores, sin citar su procedencia. Cuando no empleamos las comillas, cuando damos información incorrecta sobre la verdadera fuente de una cita, cuando parafraseamos una fuente sin mencionarla o cuando parafraseamos de forma abusiva. Y también existe un concepto que a lo mejor no tenemos presente, que es el autoplagio, o sea, presentar un trabajo nuestro ya utilizado como nuevo. Hay que tener mucho cuidado porque el plagio supone rechazo del TFG o TFM y además está penado por el Código Penal. La idea de plagio está estrechamente relacionada con la propiedad intelectual, que se manifiesta en nuestra legislación en dos tipos de derechos: los derechos morales y los derechos patrimoniales, o sea, copyright. Esto nos afecta para nuestro tema porque los primeros son irrenunciables y tienen que ver con citar la fuente de un texto o una imagen de forma adecuada, pero los segundos tienen que ver con que yo pueda o no reproducir ese texto o esa imagen en mi trabajo. Para reproducir partes de trabajo ajenos necesito la autorización del autor, siempre que no haya llegado a ser de dominio público. Las imágenes no se difieren a los textos por lo que a derechos de autor se refiere, así que tendremos siempre que citarlas correctamente y verificar que no estén sujetas a copyright si las tenemos que reproducir. Para ello existen dos caminos. Si ya tenemos una imagen que nos interesa y la queremos reproducir, podemos buscar directamente en la página web que la hemos sacado, o bien hacer una búsqueda de imagen inversa en el buscador tanei.com. Por otro lado, podemos buscar originariamente imágenes libres de derechos, configurándolos en búsqueda avanzada de Chrome, o bien directamente en buscadores de imágenes como Pixabay, Freepik, etc. Llegamos entonces a la parte central de este vídeo con la pregunta: ¿cómo se cita? Para citar utilizamos dos recursos contemporáneamente. Por un lado, las citas y por otro, las referencias bibliográficas. La cita consiste en una breve mención que se inserta en el texto para indicar la fuente originaria de la idea que hemos utilizado. Según el estilo que escojamos, se puede tratar de un número o de unas claves que se indican entre paréntesis. Toda cita es importante que aparezca también referenciada en la bibliografía final, por mucho que en ella se indiquen también otros textos que han sido importantes para nuestra tesis. La cita puede ser de dos tipos: cita directa o cita indirecta. En el primer caso, la directa consiste en la transcripción textual de las palabras del autor, se encomilla y es importante, más bien necesario, indicar en qué páginas aparece el texto. El segundo tipo, la cita indirecta, es más bien una paráfrasis de las ideas del autor. Entonces, no es estrictamente necesario indicar la página de la que proviene, simplemente si lo consideramos necesario. A su vez, la cita directa puede ser de dos tipos: corta o larga. La cita corta es cuando tenemos hasta un máximo de 40 palabras. Se entrecomilla y se inserta en el texto, indicando la fuente y el número de páginas, como ya hemos comentado. En cambio, la cita larga es cuando tiene más de 40 palabras. En este caso, se saca del texto, no se entrecomilla y se utiliza el formato de párrafos, también indicando el número de página originario. Finalmente, existe las citas de segunda mano, cuando no hemos podido consultar directamente la fuente originaria y citamos una fuente intermedia. Aquí utilizamos la indicación directa de la página si lo consideramos necesario y según el tipo de cita que sea. ¿Qué es la referencia bibliográfica? Se trata de la descripción completa y normalizada del documento del que hemos extraído la información necesaria para su identificación unívoca, y se trata del autor, el título, el lugar editorial y fecha de publicación y, si posible, el ISBN, el URL, páginas, etc. Las referencias se organizan en un listado ordenado al final del trabajo que forma la bibliografía final. El orden de la bibliografía depende del estilo de citas adoptado y el de la metodología de la investigación. Pueden ser orden alfabético, cronológico o temático.
En cuanto a los estilos de cita, os dejo el enlace a un artículo de una profesora de nuestra facultad, Laura Arias Serrano, que está colgado en ePrints, el repositorio institucional de la UCM, y que me ha parecido muy completo. Principalmente dos sistemas de cita. El sistema tradicional, que consiste en un número volado en el texto y una referencia completa a pie de página o al final del texto. Un ejemplo de ello es el estilo Chicago. Y luego está el sistema anglosajón, con la indicación del autor-fecha, que requiere, por un lado, una cita dentro del propio texto, que incluya los datos del autor, el año de publicación y las páginas, además de una referencia completa al final del texto. Un ejemplo de ello son el estilo APA, el Harvard y MLA. Vamos a hacer un ejemplo para cada uno de ellos. Empezamos por el estilo Chicago. Tenemos una cita de forma directa corta, con lo cual el texto original está entrecomillado, hay un número 1 porque es la primera cita que hacemos en nuestro texto y después el punto de finalización del párrafo. A pie de página tendremos la cita completa, en el formato nombre del autor, apellido del autor, título de la obra y entre paréntesis los datos de publicación, después de una coma, el número de página de la que la sacamos. En cambio, en la bibliografía final tenemos esos mismos datos, pero en el formato apellido, nombre, título, datos de publicación y no indicamos el número de páginas, porque aquí estamos citando la obra en su conjunto, no esa cita concreta. Para el estilo APA tenemos simplemente cita en el texto y referencia bibliográfica en la bibliografía final. La cita tiene distintas formas, que sea indirecta en los primeros dos casos o directa en el tercer caso. Los primeros dos se distinguen entre ellos porque se puede intercalar la cita directamente en el texto o no. Vemos que en la referencia bibliográfica, en la bibliografía final, el nombre del autor está abreviado y en segundo lugar tenemos la fecha de publicación. De esta manera tendremos una bibliografía ordenada alfabéticamente por apellido de autor y a continuación por fecha de publicación. El estilo Harvard se parece al estilo APA porque comparten los mismos criterios. La única diferencia son los signos de puntuación. Aquí se utilizan los dos puntos para introducir el número de paginación en lugar de la coma. Quiero proponer unos ejemplos comparativos del mismo libro, según los tres estilos que hemos citado. Podemos ver que la información que se ofrece es la misma, pero ordenada de manera diferente, y que APA y Harvard siguen los mismos principios. La situación, en cambio, es diferente en este segundo ejemplo, ya que según el estilo de cita se pueden incluir datos concretos, como el nombre del traductor o el identificador DOI. Hay muchos detalles sobre las formalidades de cada estilo, pero no debemos preocuparnos en exceso por ellas porque si utilizamos un gestor bibliográfico, lo completarán y ordenarán de forma automática. Existe además la norma internacional UNE ISO 690, actualizada en 2013, que a menudo se cita como si fuera un estilo, pero que no lo es propiamente. Se utiliza cuando no tenemos un estilo concreto y contiene las indicaciones para definir los elementos imprescindibles para identificar unívocamente un documento. Además, nos ofrece las referencias formales para tres tipos de sistemas de cita: el sistema de nombre y fecha, que nosotros hemos llamado anglosajón, el numérico, que hemos visto que es el tradicional, y el de notas continuas, que nosotros no hemos tratado porque está en desuso. Según el tipo o formato de documento que estemos citando, habrá algunos elementos bibliográficos que estarán presentes en nuestra referencia y otros que no, porque no son propios de este formato en concreto. En cambio, hay elementos fundamentales o básicos para la identificación unívoca de la edición citada, que son el creador, el título, la designación del soporte, la edición, la producción, la numeración o paginación, título y número de la serie, identificadores y la localización. No quiere decir que todas estas informaciones tengan que estar presentes en nuestra referencia bibliográfica, pero sí si aparecen en el ejemplar que consultamos. El creador puede ser un nombre personal o un nombre de una entidad y puede ser el autor principal o autores secundarios. El título puede constar también de subtítulo o títulos paralelos. La designación del soporte se expresa entre corchetes y representa qué tipo de material estamos describiendo. La edición tiene un número de edición, pero también algunas palabras abreviadas que la enriquecen. La producción se hace referencia al lugar, la editorial, la fecha de publicación o la fecha de consulta, si estamos hablando de recursos electrónicos, la numeración o paginación, porque
se refiere tanto al número de volúmenes como al número de páginas u otros materiales que están incluidos, como los mapas, el título y número de la serie. El identificador es propio de cada uno de los formatos y la localización consiste en la asignatura para un volumen impreso o la URL para los recursos electrónicos. A título informativo os he listado los principales identificadores bibliográficos con un ejemplo para cada uno de ellos. Como veis, son códigos alfanuméricos que identifican de forma unívoca cada uno de los documentos según el formato propio. No es una información obligatoria para las citas bibliográficas, pero sí es muy útil para el manejo personal de la información y sería bastante importante recogerla en los gestores bibliográficos. Terminamos con unos ejemplos sobre los elementos informativos presentes en las referencias bibliográficas. En este primer ejemplo tenemos dos responsabilidades intelectuales. El autor principal, Thomas Harris, propuesto en la forma apellido, nombre, y el redactor de la introducción, que en cambio se presenta como nombre-apellido. Luego el título, tal como aparece en la portada, los datos de producción, la paginación, la serie y el identificador ISBN, porque se trata de una monografía. Este es el ejemplo de un artículo de revista y lo podemos comprender porque hay dos títulos. Uno es el propio del artículo, que va entrecomillado, y el segundo es el título de la revista, que se introduce con la partícula N y dos puntos. También en la numeración tenemos un número de revista y una doble paginación, el del principio y final del artículo. También tenemos dos autores principales y los datos de producción que se refieren a la revista, no al artículo, ya que no tiene naturaleza independiente. En cuanto a los documentos electrónicos, siguen los criterios de los correspondientes formatos en papel, prestando pero mucha atención en añadir la fecha de consulta, ya que en muchos casos el contenido de las webs se actualiza constantemente. Además, es imprescindible la localización web y aconsejable aclarar entre corchetes el tipo de formato. Para concluir, espero que estas pinceladas teóricas hayan sido de ayuda y os recuerdo que antes de empezar las investigaciones para vuestro TFG o TFM hay que aclarar con el tutor qué sistema o formato de citas utilizar y qué orden tendrá la bibliografía final. Además, hay que elegir cuanto antes un gestor bibliográfico y aprender a manejarlo. También os recuerdo que en la biblioteca hay personal especializado disponible para aclarar dudas y ayudaros. Podéis contactar el servicio de información de la Biblioteca de Geografía e Historia por correo electrónico o bien por teléfono. Muchas gracias por vuestra atención.